Antes que nada quiero agradecerles muchísimo la presencia el día de hoy. Como conversamos antes, queremos compartir una sesión donde nuestro tema principal van a ser los primeros años de vida y el cerebro. Y comentarles un poquitito que este programa se llama Aprendiendo a través del juego y es promovido por un centro que se llama HIMSS del Crest, que está en Canadá, y que básicamente se basa en el trabajo con padres, madres, para que ellos estén preparados en cómo criar a sus niños. Y entonces en ese tema se habla sobre el desarrollo del niño, principalmente de 0 a 6 años, que es el momento principal en la vida del niño. Así mismo. Y bueno, comentarles un poquitito que esta tiene una serie de sesiones. Este programa nosotros vamos a desarrollar una sola sesión el día de hoy y bueno, vamos a compartir sobre el tema. Y para iniciar me gustaría un poquitito hacer una pequeña dinámica para que podamos conocernos un poco más, ¿verdad? Entonces la idea es decir el nombre y una comida favorita que tengas. Milanesa. Mi nombre es Raquel Vélez y soy la facilitadora de ALA. Mi nombre es Juana Aguiar, mi comida favorita es tallarines. Qué rico. Mi nombre es Montserrat Leguizamón y comida favorita no tengo, pero sí lo que tengo favorito es el postre, el helado. Me encanta el helado. Yo soy Ana de Laida López y mi comida favorita es el pollo. Yo soy Javier Molas y mi comida favorita es todo lo que sea carne. El asado sobre todo. No soy muy carnívoro, pero me gusta la carne. Me como todos los días, pero cuando como mucho. Bueno, mi nombre es Silvana, como nos conocemos, ¿verdad? En mi comida, en realidad una de las cosas que me gustan mucho son las ensaladas. Las ensaladas, me fascinan las verduras. Bueno, entonces gracias por compartir. Me gustaría iniciar la sesión. Bueno, este es el material que se suele usar, ¿verdad? Como les comentaba antes, son sesiones que se realizan con madres, con padres, ¿verdad? Y que tienen una serie de materiales. Entre ellos están los calendarios, son calendarios que desarrollan acerca de las etapas de desarrollo del niño de 0 a 3 y de 3 a 6. ¿Verdad? Pero nosotros el día de hoy no vamos a ver el calendario, vamos a ver específicamente este tema de los primeros años de vida y el cerebro. Entonces, para empezar, me gustaría mostrarles esta imagen. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué ven aquí en esta imagen? ¿Un plan? Sí, exactamente, puede ser trigo, puede ser de maíz, ¿verdad? Yo veo maíz. Exactamente, maíz. ¿Y qué se nota, digamos, entre estas imágenes? Entre esta planta de maíz y esta otra planta de maíz. Que uno está bien derecho y otro está La comida y la Puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser un árbol, ¿verdad? Puede ser exactamente. A lo que ustedes pueden asociar con lo que más se identifica, ¿verdad? Perdón, por aquí, ¿qué decían? ¿De qué viene acá? se ve comida y la otra está marchitada. Exactamente. Esta está como más caída, ¿verdad? Esta está como más firme. ¿Por qué piensan ustedes que esto ha sido? ¿O qué necesita una planta para estar bien crecida, con frutos, erguida, fuerte? ¿Qué necesita la planta? abono, riego. Sí, espectacular. ¿Qué más? Agua, sol. Agua, sol. Y el clima que desarrolla El clima. mucho que ver. Exactamente. Todo esto que ustedes dijeron son exactamente las condiciones que necesita una planta para crecer sana, fuerte, ¿verdad? Y ahora me gustaría un poco ver esta otra imagen.
para que me puedan contar qué es lo que ustedes ven aquí. ¿Qué ven ustedes aquí? Un señor con un bebé. Sí, exactamente. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están? Ahora están jugando, cariño. Sí. Exactamente, le sonríe, le habla. ¿Qué más hay? Normalmente se tiene movimiento y es como una estimulación también, ¿verdad? Así mismo, hay estimulación. Hay, claro, ese contacto visual, se miran, está ocurriendo algo en ese ambiente, ¿verdad? Que es un ambiente, ¿cómo será el ambiente? O sea, ¿cómo encuentran ese momento? Es como un momento de alegría, Felicidad. exactamente, felicidad, de tranquilidad, de encuentro, ¿verdad? Entonces, eso mismo, todo esto que veíamos antes que una planta necesita para crecer, la luz, el agua, o sea, el sol, el suelo, todas esas condiciones necesarias, son las que permiten que la planta se desarrolle bien. En ese mismo sentido, un niño necesita también condiciones básicas, mínimas, para que el niño pueda desarrollarse saludablemente. Y en ese sentido, todo eso que ustedes dijeron, ¿verdad? El contacto, el mirarse, el comunicarse, el poder tener ese contacto directo visual de madre al niño, el tener ese tiempo especial de compartir, de crear ese vínculo. Y ahí es que vamos fomentando el desarrollo del niño, ¿verdad? Excelente los aportes. Me gustaría aquí comentar, aparte de todo este ambiente, estas condiciones que el niño necesita para desarrollarse, hay otras cuestiones muy básicas y principales que el niño necesita, que ustedes saben de hecho, ¿verdad? Alimentación y nutrición, ¿cierto? Si el niño no le nutrimos bien, no le alimentamos bien, tampoco se puede desarrollar bien. O sea, el cuidado físico del niño, ¿verdad? Esto que hablábamos también, que veíamos en la imagen, que sería el contacto que es tan importante, el contacto físico que es tan importante, sobre todo para un bebé que se va a ir desarrollando. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido, a ver si ustedes pueden un poco tocarse ustedes, tocarle a su vecina, palparle, sentir de qué se sienten. Se sienta sentado. ¿Cómo ustedes se sienten al sentir el contacto de la otra persona? Calor. Confianza, es como que también. O sea, si uno de repente permite luego que se le toque, ¿por qué confía en esa persona también? Exactamente. Se siente una sensación de satisfacción, ¿verdad? De compañía, de amor, ¿verdad? De cariño que se demuestra a través de ese contacto. Si nosotros adultos sentimos eso, imagínense lo que sienten los bebés y los niños, y sobre todo los bebés que todavía no hablan, ¿verdad? Y esa es un poco la forma de comunicarnos con ellos, ¿verdad? Y de ahí viene un poco esto que también venimos hablando, esto de las relaciones, cuán importantes son las relaciones del niño con los adultos, porque los adultos somos los primeros referentes del niño, o sea, es decir, la madre, el padre que está cerca del niño, le va mostrando cómo se generan esas relaciones. Y ahí se generan las bases mínimas y necesarias que el niño va a tener para el día de mañana empezar a socializar con otras personas. Es decir, empezar a interactuar con otros niños de su misma edad, con sus pares o con otros adultos también, otros familiares. Entonces, las relaciones son fundamentales. Otro aspecto importante para el desarrollo saludable es la autoestima. Bueno, la autoestima nos dice que es el amor que uno se tiene a sí mismo, ¿verdad? Entonces es la confianza en sí mismo. Cuando los niños se sienten queridos, se sienten especiales, se sienten amados, ellos confían en sí mismos y se dan cuenta que son capaces de hacer muchas cosas. Y en eso, perdón, sí mismo tiene más confianza. Exactamente, confianza. Y esa confianza es fundamental. ¿Para qué piensan que es fundamental esa confianza?
metas, objetivos. Así es. La niñez para desarrollarse y ya cuando es joven y adulto, bueno, para lograr objetivos que tenga. Así mismo. Sí, porque él tiene muchas frustraciones, uno cuando va desarrollando tiene frustraciones y el darles a ellos la confianza hace que ellos también confíen. No es que, por ejemplo, se cayó una vez y empezaba a caminar y los papás, ay, comienza a sacudir, o sea, eso va a hacer que pierda la confianza en sí mismo. En cambio, darle arriba vos podés y estar otra vez con ellos acompañándole siempre en ese proceso genera en ellos mismos confianza. Así mismo, excelente el aporte de Monse y Javier, tal cual. Porque esa confianza en sí mismo hace que ellos se sientan capaces, como decía Gaby, en lograr cosas y en también superar frustraciones. Cuando un niño tiene confianza, se anima a probar cosas. ¿Qué quiere decir? A explorar, a experimentar, a soltarse y a ir a indagar cómo funciona el mundo. ¿Verdad? De ahí la importancia de la confianza en sí mismo y de nuevo, como decimos, el ambiente favorece ese desarrollo del niño en la medida que el niño va explorando. En la medida que más confía en sí mismo, más puede explorar. Y más habilidades va a ir captando, gracias a eso. Otro punto que es también fundamental es la comunicación. La comunicación que se da realmente de distintas maneras, ¿verdad? Los bebés todavía no hablan. ¿Cuál es la forma de comunicación del bebé? Cuando mamá le mira y el bebé te mira, que también le sea la cara. Así ellos se comunican. Así bien Cuando con le el habla, así cuando está mamá con el bebé. Exacto, así mismo, Raquel, ese es un punto, el contacto visual, una forma de comunicación. El balbuceo, también llorar. El llorar, exactamente. Cuando el bebé llora, algo está diciendo, no es que llora de verdad. Así mismo es. Bueno, creo que querías decir algo. Cuando le cambia también hace su pañal y eso que habla ahí. Eso también. Así mismo. Cuando Así le baña mismo. y eso que habla mucho le baña y eso. Sí, sí, sí. Pero responde también. Así, excelente. Así mismo, es porque la comunicación justamente nos permite relacionarnos con el otro. Puede ser a través de la mirada, del contacto, de los gestos, ¿verdad? Porque el niño, el bebé que todavía no habla, ¿qué es lo que hace? Es muy observador, ¿verdad? Mira nuestros gestos y enseguida interpreta si es que uno está feliz, si es que está triste, si es que está nervioso, si es que... O sea, es decir, hay tantas formas de comunicar nuestro estado de ánimo y de establecer una comunicación con el niño. Bueno, y cantar es otra forma de comunicarse con el niño, ¿verdad? Cantar, por más que sabemos que no vamos a recibir respuesta del niño, el niño está recogiendo todo eso que su entorno le ofrece, ¿verdad? Y otro punto fundamental que realmente algo a los niños les sale, pero por naturaleza, porque es innato a ellos, ¿verdad? Sí, es el tema del juego, ¿verdad? El juego. ¿Qué piensan a partir del juego? Es comunicación, es desarrollo. Comunicación, ¿por qué? Porque ellos muchas veces ahí sacan también sus miedos, por ejemplo, siempre juegan a cosas donde pueden superar sus miedos, ¿verdad? Después también desarrollar sus habilidades, todas las habilidades que tienen. Así Experimentar. Así La creatividad. La creatividad. Sí. El momento del juego es fundamental porque es el momento del aprendizaje. El aprendizaje, sobre todo en un ambiente distendido y que ocurra una diversión, ¿verdad? Porque el juego es divertido y en el momento que uno está en un ambiente divertido aprende cómo funciona el mundo, aprende cómo funcionan las cosas, aprende formas, colores, texturas. Después, cuando ya tienen cierta edad, empiezan a jugar con otros niños, con sus pares. Es decir, ellos aprenden ciertas pautas de convivencia incluso con el juego. Entonces el juego es demasiado fundamental para los niños. A veces uno piensa, bueno, está solamente jugando, pero solamente jugando implica que está aprendiendo un montón de cosas que a lo mejor en ese momento no estamos encontrando el sentido concreto, pero que a futuro vamos a ir viendo que el juego le permite hacer un montón de cuestiones a la hora de estar en la escuela, por ejemplo. ¿Verdad?
Bueno, y el otro aspecto que tiene que ver con el desarrollo del niño tiene que ver con lo que son los modelos. ¿Qué les surge a partir de esta palabra? El hermano mayor. Eso se me viene a la mente primero. ¿Cómo? No sé si estoy correcto en lo que digo. Sí. Una vez también lo que hace su mamá o su papá también, ellos hacen para también. Pero su mamá porque se peina así también. Pero su mamá se viste así, quiere vestirse también así. Mi mamá tiene así también con su papá. Así mismo, Juana. Eso mismo que estabas diciendo es la imitación, ¿verdad? El querer imitar, el hacer lo que hace la mamá, lo que hace el papá. Exactamente. Bueno, y esto del modelo tiene que ver un poco qué es lo que nosotros estamos mostrándoles a nuestros niños con nuestro ejemplo. ¿Cómo nosotros estamos siendo? ¿Qué tipo de comportamientos estamos mostrándoles a ellos? Ellos todo el tiempo nos observan. A veces parece que no, incluso no nos damos cuenta, pero los niños están observando todo el tiempo cómo hablamos, cómo nos expresamos. Cuando hablas mal, También te corrigen, te observan, te llaman la atención sobre algo. Es decir, todo el tiempo somos modelos de esos niños. O sea, los adultos estamos mostrándoles qué tipo de personas queremos que ellos sean. Y si nosotros incluso nos podemos plantear, yo, ¿qué tipo de niño quiero que sea mi hijo? Me pongo esa meta, ¿qué tipo de niño quiero que sea? Entonces tengo que ser yo ese ejemplo, por decir, ¿verdad? O sea, si es que yo deseo que sea un niño respetuoso, amable, entonces ¿qué yo voy a hacer? Voy a mostrarle eso a mi niño en mi relación con otras personas. Entonces cuando él me ve que yo soy respetuosa, amable, es probable que él repita esa misma experiencia. Lo interesante también es que a veces traemos otro modelo con lo que no estamos muy de acuerdo también, ¿verdad? O sea, de generaciones anteriores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, prácticas que no son tan confortables, vamos a decir, ¿verdad? Entonces esta es también la oportunidad de nosotros cambiar las cosas y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo a lo mejor en ciertos tratos con mi niño y en vez de hacer eso voy a hacerlo de otra manera. No es un proceso fácil el cambiar porque todos un poco replicamos lo que hemos vivido, pero sí es posible cambiar esos modelos para que nuestros niños realmente terminen siendo niños saludables. Esa es un poco la idea. Bueno, y todo esto está súper relacionado. Estuvimos hablando de los primeros años de vida, ¿verdad? Está relacionado con el cerebro. A ver cómo esto se vincula a los primeros años de vida. ¿Qué rol tiene el cerebro en estos primeros años de vida? Voy a ir adelantando un poquitito, ¿verdad? Resulta lo siguiente. Cuando nosotros seres humanos nacemos, o sea, somos bebés, todos nuestros órganos están completos, ¿cierto? Tenemos corazón, estómago, pulmón, todo está desarrollado. El corazón va a seguir latiendo por toda la vida y lo que va a hacer es aumentar de tamaño. Lo que sucede con el cerebro es algo único, realmente. Es un órgano que debe seguir desarrollándose después de haber nacido. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no tomó todo el tamaño ni tampoco tiene todas sus funciones. Y eso que implica una gran oportunidad para nosotros padres, para todo el entorno y para la vida del niño. Entonces nosotros sabiendo que ese cerebro todavía necesita caminar y hacer muchas cosas para seguir desarrollándose, es que tenemos una gran responsabilidad nosotros como adultos de ofrecerles oportunidades. En el cerebro se ocurren unas conexiones, así como la electricidad, ¿verdad? O sea, se van interconectando las cosas. ¿Cómo se dan esas interconexiones? En la medida en que el entorno le ofrece un estímulo. ¿Qué es estímulo? Bueno, cuando yo te toco, este es un estímulo que vos recibes y tu cerebro recibe esa información. El bebé cuando recibe esa información de la mirada de la mamá, el contacto de la mamá, cuando la mamá le habla, se activan esas conexiones. Quiere decir, la audición y en el cerebro va conectando. Y cada vez esas conexiones se van haciendo más complejas. Y se empieza
empiezan a relacionar incluso. ¿Qué hace el niño en un momento dado? Al escuchar, después habla. Se conecta el habla con la visión. Es decir, es tan fascinante el mundo desde el cerebro de cómo se tiene que seguir desarrollando. Y dicen los especialistas que el cerebro del niño, en las primeras edades, dice que de 0 a 3 años el cerebro alcanza el 80% de su tamaño y su capacidad, ¿verdad? A los 5 años ya el 90%. Pero se imaginan lo importante que es el desarrollo del cerebro en ese momento. ¿Por qué? Porque esto determina incluso la vida futura del niño. ¿Qué quiere decir eso? De que todo lo que el niño ha vivido en su infancia, y sobre todo de 0 a 6 años, va a ir marcando su vida y le va a dar capacidad y habilidades para poder desarrollarse y para poder desenvolverse en el mundo. De ahí es que es tan importante. Por eso cuando hablamos de la primera infancia es fundamental que podamos entender esto de la estimulación y sobre todo pensando en el cerebro, porque es el órgano que va mandando para las órdenes del resto del cuerpo. Ese estímulo externo es el que permite que esa conexión llegue y se prenda la luz, ¿cierto? Y vamos a decir que ese video es el mundo externo, que ayuda a que el niño al tocarle se realicen esas conexiones dentro del cerebro. Entonces, los especialistas dicen que este es un momento de ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque el niño realmente está, pero con todas sus luces encendidas para poder seguir creciendo. Incluso hay gente que dice que el cerebro es como una esponja. Voy a hacer correr esto para que puedan sentir. ¿Qué siente cuando tocan una esponja? ¿Cómo es la esponja? Que es blanda. Es blanda, ¿sí? ¿Qué más? Y el cerebro también veo que es susceptible, ¿no? Porque un poquito de fuerza no puede romper, por ejemplo. Así mismo, sí. Absorbe como también expulsa aire también, pero Sí. al movimiento, a la presión. Exactamente. Absorbe Y libera Sí, para exactamente. Sí, exactamente. Espectacular las opiniones porque realmente quiero tomar algunas de ellas. Todo lo que iban diciendo es flexible, un material flexible que absorbe, y así es el cerebro. Absorbe la información que le viene del exterior. También lo que decía Mose, que es importante rescatar, así como el cerebro absorbe todo lo positivo, todos los estímulos que recibe del entorno, también puede recibir otro tipo de estímulos, a veces no tan positivos, que pueden ser negativos. Como que, por ejemplo, algún tipo de maltrato, abuso al niño, ¿verdad? Y eso dice que genera rupturas en esas conexiones del cerebro, en el niño. Entonces, claro que tienen que ser unas cuestiones muy prolongadas para que realmente sufra el cerebro, ¿verdad? Pero todo ese tipo de estímulos afectan, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Y bueno, entonces el cerebro en sí es una estructura, como una casa, ¿verdad? Es la estructura, es como vamos a decir, es todo lo que sostiene todo el resto de las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, por eso me pareció interesante esto de mostrar como una casa, esa estructura, ¿verdad? Es importante también decir que el cerebro viene ya con los genes, es decir, hemos recibido la herencia genética de nuestros padres, de nuestros abuelos. El cerebro está constituido por estos genes y por experiencias. ¿Dónde es que tenemos influencia nosotros? ¿Dónde podemos influir? En las experiencias. Exactamente. Esto ya viene con nosotros. Esto ya vino, ya es parte de nuestro ser, pero aquí podemos influir en las experiencias y lo que el entorno le ofrece a ese ser. ¿Cómo piensan o cuáles son las maneras en que se les puede estimular a un niño, a un bebé? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Sonidos. Sí. Imágenes. Sí. Movimiento. Sí.
¿Alguien más? ¿Cómo? Jugando, sí, gracias. Jugando, sí, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, acariciar y hablar al bebé, ¿verdad? Y siempre digo el amamantamiento, que hace como el primer estímulo que el bebé recibe de la mamá, ¿verdad? Estamos haciendo esa estimulación, contacto físico, visual, el apego, es decir, y se está alimentando a la vez. Es decir, un montón de cosas que trae el amamantamiento, ¿verdad? Esto que decía también, sí, gracias. Esto que decía también Javier, esto de con sonidos, ¿verdad? De sonidos, de cuestiones visuales, decía, ¿verdad? Por acá. Estimular los 5 sentidos. Se querrían de mi dibujo, ¿verdad? Se entiende. Estimular los 5 sentidos que tenemos. Sí. Tiene uno medio raro de la oído, la mano, sí. Así de costado, pero exactamente, y el gusto. Estos son los 5 sentidos. Entonces, todo ser humano tiene estos 5 sentidos y son como los canales de ingreso de ese mundo exterior, ¿verdad? Por ahí captamos, por eso a los bebés les gusta meter cosas en la boca, porque están experimentando ese sentido. La vista, los colores, ¿verdad? Les llama la atención, las formas, los tamaños, la audición, ¿verdad? O sea, lo que ellos escuchan, no podemos estimular los sonidos, ¿verdad? El tacto, tocándoles y dándoles también cosas que tengan texturas variadas. Lo mismo el olfato. Muchos recomiendan que incluso a los bebés puedan, por ejemplo, tener así distintos aromas, así que tener una hoja de guayaba, tener una naranja, poder pasarle cerca de la nariz para que el bebé pueda empezar a sentir esa sensación. Y todo eso va generando la conexión al cerebro. Lo mismo el gusto, ¿verdad? O sea, el gusto, ¿verdad? El tema de el amamantamiento, ¿verdad? Y de ir metiendo cosas en la boca para poder sintiendo. Bueno, y esto queda de ofrecer experiencias que son las que posibilitan las habilidades nuevas para promover la formación de esas conexiones en la medida que nosotros le vamos. Me falta. Entonces, con todo esto lo que hacemos es contar con un cerebro saludable, ¿verdad? Y ese cerebro saludable nos va a permitir a tener un cuerpo saludable también, a tener buen comportamiento, por ejemplo, también a estar más preparados para adquirir habilidades, nuevas capacidades y a controlar su propio comportamiento, ¿verdad? Porque el niño también con el tiempo va aprendiendo a controlar su comportamiento. Así es. La idea es la siguiente. Bueno, Juana va a tomar vamos a decir que estos son 2 cerebros de un niño de 4 años. Y entonces, Juana, vas a unir los puntos de todas las maneras posibles entre ellos. Y Ana, también aquí vas a unir de todas las maneras posibles los puntos entre sí. No sé por qué. No me importa. No te preocupes. Igual es distinto. De todas las formas posibles que puedo encontrar un punto con el otro punto, con... ¿Eso es un podido? Ojalá. Sí, pero puedes también unir, este punto se une con estos dos recintos, con un con otro también. Claro, de todas las formas posibles que se puedan unir los puntos entre sí. No es solamente cerrar, digamos, sino que este punto, ¿cuántas posibilidades tiene? Exactamente, así. Todas las posibilidades.
Que se da. Exactamente, genial. Bueno, a ver, ¿qué ven? ¿Qué ven ustedes? Claro, las uniones. Estamos haciendo la relación que hay con las conexiones del cerebro. Vamos a decir que este cerebro recibió una cierta estimulación externa y estas fueron las conexiones que se fueron dando. Y vamos a decir que una estimulación limitada, ¿verdad? O sea, llegó hasta un cierto punto y esta es una conexión imposible. En este otro caso, a lo mejor este es un niño que tuvo otras oportunidades distintas, donde tuvo la posibilidad de explorar mucho más su entorno a través de sus sentidos, a través de la socialización. Entonces, ¿qué ocurre? Su cerebro aparece con muchas más conexiones, ¿sí? Y estas conexiones pues, cada vez van a ser más complejas y le van a dar mayores habilidades al niño para desenvolverse en la vida. Este era un poco así un ejercicio que me parece así muy interesante, que es muy gráfico, ¿verdad? De lo que son los estímulos y cómo quedaría un cerebro que está desarrollado y otro no está desarrollado y otro que está más desarrollado. Una cosa importante también a saber es que no tenemos que preocuparnos si es que vamos a decir que hicimos toda la estimulación necesaria con nuestro niño. El ser humano aprende toda la vida. Por ejemplo, hace poco ustedes aprendieron alguna cosa nueva, algo. Están a lo mejor en el uso de peluquería o en el Estamos aprendiendo al menos La cosa de la mano. Ah, listo. ¿Y están aprendiendo ahora recién? Ahora sí. Algo que nunca tocaron. Que era lo primero la regla, volver a usar la regla, ¿verdad? Sí, Buscar la regla. Miren, o sea, quiere decir que el ser humano aprende toda su vida. nunca se aprende toda la vida, siempre vamos aprendiendo más cosas. Así mismo, hermana. Siempre hay más y más para aprender. Perdón, Raquel. Cada vez se aprende más. Y esto va también como comentario para decir, porque de repente puede surgir la preocupación, yo no hice tanta estimulación con mi niño cuando tenía de 0 a 6 años. ¿Qué hago ahora? Siempre hay oportunidad de estimular, solamente que ese momento de 0 a 6 es como, vamos a decir, se capta mucho más rápido. Por eso el niño nunca esponja, porque aprende mucho más rápido. Por eso se le puede enseñar idiomas y va a aprender rapidísimo. Nosotros también vamos a aprender, esto un poco más lento, ¿verdad? Y yo más o menos a partir de qué edad mandarle estudiar al niño. El niño, desde bebé. Vamos a decir, vos a tu bebé, por ejemplo, le hablas en guaraní desde siempre y en el momento que el bebé adquiere el habla, va a hablar en guaraní. Incluso estando en tu panza, vos le podés hablar porque el bebé ya desarrolló todo su sentido y escucha todo lo que vos le decís. También se recuerda que, por ejemplo, ahora la computadora, o sea, que informática. O sea, que nosotros ahora con mucha edad tocamos y parece como que nada no se nos queda en nuestra cabeza. Y nuestra hija, eso sí que tocan enseguida, o el teléfono mismo, enseguida sabe todito ya, y nosotros sí que ahí estamos, ya nada lo aprendemos y ella se queda en el mundo. Ahí se nota también lo que tiene la criatura. Así mismo es, perfecto de tu ejemplo, Ana. Así mismo es, porque ellos aprenden rápido y nosotros aprendemos más despacio. Justamente por esto, cuando uno es más joven es. También por las muchas cosas que ya de adulto ya tiene en su cabeza y la criatura todavía no. Así mismo, claro. El adulto a veces va también creando prejuicios o cuestiones que el niño no tiene. El niño es así, abierto. Exacto. El tema del arte también, la música y el baile. Es increíble lo que hacen los niños en la música, por ejemplo. Hay hasta terapias de trabajar conductas con ellos a través de la música. Y en otros países, lastimosamente en nuestro país, ¿verdad? No se da mucho realza a eso, pero sí o sí el niño en jardín preescolar ya aprende a tocar un instrumento. Y eso hace una persona diferente. No solamente que valore el arte, sino desarrolla en su cerebro capacidades así de cálculo, de razonamiento y todo, ¿verdad? Y nosotros en nuestro país lastimosamente todavía no se dimensiona eso, que al aprender a tocar unas cuerdas, a conectar lo que dice ahí con tu mano, ¿sabes? Eso genera cosas en el cerebro. Así mismo, excelente el ejemplo, José. Así es.
realmente, esa posibilidad de la música es impresionante todo lo que puede lograr esa música. Y eso también muchas veces los papás, bueno, yo no soy mamá, pero estoy con los niños, a los 4 o 5 años quieren que su hijo escriba. No ya voy que dijera, profe, me van a tal cosa, ¿verdad? Quieren que escriba. Y lo más importante del niño no es que escriba, eso de tocar una música, de saber la coreografía de un baile, de relacionar los sonidos con los movimientos, los colores, con la figura. Eso es lo importante a esa edad. Después lo otro ya va a venir porque esos manitos todavía se están desarrollando. Eso es lo que eso es bueno de donde están desarrollando los niños. Es bueno estimular, pero no es bueno forzar, no es tipo tenés que hacer esto, hacer bien. Eso les frustra fuera de su capacidad. Increíble también es cuando hay música movida, hasta los bebés se mueven. Sí, Claro, una respuesta a eso. Por ejemplo, mi hija, la verdad especial, ella lenta así se mueve, cuando escucha música así movida, así de toalla, o sea que no ve tanto, pero el cerebro, yo digo que ella capta cómo tiene. Pero claro, ya en la medida que reciba más, vas a ver que reacciona, excelente, así mismo. Y esto que decíamos también es súper fundamental para trabajar con la mamá, con los papás. Esto es la expectativa que tenemos de que el niño puede o no hacer según su edad. Todos queremos rápido escribir, como dice, ¿verdad? Pero el niño tiene sus etapas. Las etapas del desarrollo, que justamente es otro de los temas, otro de los módulos también del programa, pero donde básicamente habla de esto de bajar un poco las expectativas también, de saber lo que el niño tiene que hacer según su edad. Y entonces el niño tampoco se frustra, ¿verdad? Porque el niño también le ve a su mamá que espera que él haga ciertas cosas y no puede. Todo eso es realmente fundamental. A mí me encantaría hacer un pequeño, yo traje la bolsa de sensaciones. La bolsa de las cosas. Exactamente, la bolsa de sensaciones. Y aquí hay varios objetos. Y me gustaría que ustedes voy a ir corriendo y que cada uno pueda tomar un objeto. Un objeto que quieran. A ver cómo es. ¿Me podés describir, Raquel? ¿Cómo es lo que tenés? Una espiga de maíz. Sí. Es áspero. Y tiene un ruidito adentro. Y en Eso eso me llama la atención. Así mismo. Decorador, no veo que Sí. Exactamente. Fantástico. Juanas. Yo tengo un gusano. Es suave, porque está colchonadito. Bien. Pero para mí. Lindo, ¿eh? Esto, imagínense, súper suavecito. Imagínense bañar a su bebé con esto, Sí. ¿verdad? Con jabón, hacerle sentir cómo es suave, esa textura, los colores que tiene el color así bien llamativo, Sí. ¿verdad? Con esto sí le hace un poquito de masaje. También, claro, eso, gracias a Raquel por comentar este tema del contacto. Los masajes son fundamentales para los bebés también, o sea, ellos se relajan y está ese vínculo con la mamá, la otra forma de comunicación. Fantástico. A mí me tocó la mandarina. Es una mandarina. Y su olor tiene un olor así, medio que refresca al oler. Después es un poquito áspero, o sea, depende de dónde tocas. Sí. Y los colores que tiene, o sea, es amarillo y tiene un poquito de verde también. De hecho, te iba a invitar, si es que queremos, no sé, probar incluso. Sí, a mí me encanta. Probar. Es como áspera, tiene una superficie lijosa. Para la yema de los dedos es muy estimulante, ¿verdad? Y de este lado es liso. No, es suave, es bien lisa. No es suave, pero no es tampoco desagradable. Es doble. Sí, De forma cuadrada, tiene como que esta puntita. Número 5. Y un color llamativo. Sí, es flexible. Claro, es flexible, es blanco.
elástico. Sí. Y también hay de todo un poco. ¿Cómo? También se cree de todo un poco. De todo un poco, escuchamos. Ciudad. Después el brillo para la vecina. La forma. Exactamente. Bueno, todo, como ustedes ven, todos estos objetos son cosas que a veces podemos conseguir en la casa. Algo importante saber es que no tiene que ser, por ejemplo, si queremos estimular al niño, un juguete comprado, algo que tenemos que invertir dinero, o digamos que sea demasiado complejo el objeto. El objeto para el bebé cumple la misma función. Nosotros mismos podemos hacer esto como una mazorca, incluso con ese tubito del papel higiénico, incluso se mete semita dentro, se tapan los bordes y ya es un sonajero. Exactamente, la hoja vegetal, si verdad es así. Sí. Fantástico. Claro. Si ustedes tienen árboles frutales en su casa, es cuestión de traer una fruta, ir mostrándole al bebé, haciéndole oler, tocar. Ahí es como vamos estimulando todos los sentidos. Entonces traje un poco esto que me parecía interesante, algunas ideas de cómo podemos estimular los sentidos y a su vez cómo esas conexiones se van dando en el cerebro. Eso es un poco. A mí me gustaría ver esto, creo. No sé si hay algún comentario más, alguna anécdota más que quieran comentar de sus hijos, alguna reacción que tuvieron. A veces creemos que los bebés no se dan cuenta, pero ellos sienten todo, ¿verdad? A veces los sonidos de aquí a la cabeza se dan cuenta la fuente del sonido. Es decir, muchas anécdotas tenemos, ¿verdad? A mí me pasó también que, por ejemplo, mi bebé, yo escuchaba música, mi bebé estando en mi panza, esa misma música escuchó cuando estaba fuera de la panza y hizo un movimiento así. O sea, reconoció. Quiere decir que ya así mismo. Y a mí realmente me sorprendió y me emocionó y dije, reconoció la música. O sea que todo lo que hacemos a lo mejor nos vemos, tal vez me ve una reacción momentánea, inmediata de ese momento. El bebé va a reaccionar en el momento que siente, ¿verdad? Así con lo que comemos también ellos ya quieren también adentro y cuando sale un poquito más grande ya le gusta con la comida que no le gusta. También. ¿En serio? También en esto que decíamos lo de los modelos. Cuando está embarazada le gusta la comida si tiene algo que le gusta, que quiere comerlo. Pero embarazada Come, que al hijo también ya le gusta. Al hijo también le gusta, es interesante. Si es para los probaste no le gusta, pero yo tengo un poquitito que su mamá no le gusta, y ella tampoco le gusta. Porque ella nunca comió su embarazo, no le gusta. No come. Es cierto. Una cosa. Sí. La alimentación también, entonces vamos a las 6 años que era la alimentación, entonces eso se basa en conocer la Así mismo que sí, a veces decimos mi hijo no come fruta y verdura, pero si mi hijo no me debe comer a mí, es probable que me quiera más. Es todo lo que va viendo su hijo. ¿Cómo se lo quería decir algo? Sí, como estaban diciendo lo que le gusta, no le gusta, también los niños se nota desde chiquitito y eso para mí es tan increíble, su personalidad, ¿verdad? Yo veo a mis primitas, ¿verdad? La misma edad cuando una tenía. Ellas no te perdonaban nada, o sea, tenés que estar mirándole lo que sea. La otra, vos a estar sin hacerle caso y ella no se mueve del lugar. Si necesitas algo te dice. O sea, como también los niños, por más que tengan 1 o 2 años, que se notan las diferencias. Y no podemos pretender que la misma forma que tuvimos con el primer hijo o segundo hijo, que así también va a ser el otro. O sea, es toda una aventura cada niño y ir descubriéndole, aceptándole esas diferencias. Es lindo. Así mismo, eso es lo fundamental. Es que creemos que todos nuestros hijos van a ser iguales. Tan lindo. Cada uno es diferente, cada uno le gusta algo, a lo que no le gusta.
cada uno tiene su carácter. Sí. Y por lo tanto, a lo mejor esa estrategia que usamos con uno no funciona con el otro. Y tenemos que ir buscando, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, a mí me gustaría realmente para cerrar esto es un ejercicio. Estas son las partes del cuerpo, ¿verdad? Estas son las partes del cuerpo. Y la idea es hacer un comentario de qué me llevo, ¿verdad? Entonces, la idea sería de que cada uno pueda elegir una parte del cuerpo, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a decir, el oído que está ahí sería algo que escuchaste en el taller y que no te vas a olvidar nunca. El oído, ¿verdad? El ojo sería algo que viste en el taller y que te impresiona. ¿Qué te impresiona? El corazón, algo que te causó alegría, satisfacción. La mano puede ser algo que hiciste en el taller y que vas a volver a hacer después en tu casa. Pues tenemos, ¿qué nos falta? La cabeza, ¿qué ideas principales se te quedaron en la cabeza? ¿Verdad? Y el pie es algo que querés poner en práctica cuando llegues a tu casa, a tu trabajo. Les puedo ir diciendo incluso, por ejemplo, si ustedes eligen tal parte del cuerpo, les puedo ir rememorando. Entonces, lo del oído es que escuchaste algo y algo que no te vas a olvidar en el taller. Los ojos, algo que viste en el taller y que te impresionó. La mano, decíamos algo que hiciste en el taller y que te gustaría volver a hacer eso. El pie, algo que también pondrás en práctica, poner en marcha. Y la cabeza, las ideas principales. El corazón de vuelta. Algo que te causó alegría. Entonces les doy unos minutitos para que puedan elegir la parte que les interesa. ¿Te gustó el corazón? ¿Por qué razón? Porque me llevo una experiencia muy practicando más con los niños, el trabajo de ellos. Eso me llevo. A mí creo que pues uso más de uno. Adelante, a mí escuché obviamente tu anécdota de la música de tu hijo, ¿verdad? Y eso no es que no lo sabía, pero lo escucho normalmente, no es normal escucharlo, entonces eso lo escuché y me impresionó, como por supuesto también eso me emocionó, ¿verdad? Y ahora como tengo una mejores amigas embarazadas, entonces como que también practicar eso, ¿verdad? Sí. Como experiencia para ella, que está embarazada, ¿verdad? Entonces, para demostrar un día de que eso es posible, ¿verdad? Porque hay gente que es muy escéptica de eso. Claro. Experimentar un poco con eso, con el tema de la música. Con el tema de la música, y algo que me olvidé decir también, el tema de la lectura. Desde que el bebé está en nuestra panza ya le podemos leer cuentos. Y cuando ya está afuera, sí que hay que decir, le mostramos el libro sencillo, con pocas imágenes, y le leemos, empezamos a hablar de hacer una comunicación, la vista, el oído, coordinación por cada una de la página, o sea, utilizar la lectoescritura también. Les cuento a los niños que algo, y el vínculo que se genera, no les puedo decir. Yo ya no puedo escapar una noche de mi nena, que sí o sí, aunque yo te muerda el cansancio, tengo que leer el cuento. Y yo sé que justamente anoche mi hija encontró un libro de eso porque se le perdió y entonces toda la hora me andaba en las libros para leer y leía muy dura. O sea que yo una y la otra, sí. Qué bueno, pero que esos momentos son muy... Darle tiempo a nuestro bebé, darle tiempo y decirle soy una persona especial y por eso quiero tener que tiempo contigo. Y ella tiene 7 años. 7 años. Exactamente. Yo veo uno y de la otra le toca saber así. Así le voy enseñando
Claro, imagínate, sí. Fantástico, eso es espectacular, realmente. Además, bien llevó aparte de ese, como viene ya desarrollado, sino da poco, de acuerdo al crecimiento del niño. Esa parte también. Sí. Realmente es fascinante la naturaleza, Sí, cómo se manifiesta. Sí. Es increíble. Y ese es nuestro rol, ¿verdad? Ese es nuestro rol. Que estamos hablando. Y también que cosas que no he hecho también, ahora más, con más razón. Como dicen, si sabemos, ya hay más exigencia también. Y eso es como decir, además todo lo que hacemos tenemos que hacerlo también en un ambiente divertido, ¿verdad? Me acuerdo una mamá decía, yo no sé no cocinar, un desastre, ¿verdad? Pero su hija le dijo que quería hacer una galletita con ella. Bueno, mamá le dijo, ¿verdad? Se sentaron las dos a hacer. Y ella dijo, no era luego tanto el tener la galletita para poder comer, sino ese proceso, ese estar juntas, ese vínculo. Hicimos esa actividad juntas. Y la hija nunca más se olvida después. ¿Te acuerdas que hicimos esa galletita? ¿Te acuerdas? No importa si es muy rica o muy rica. Porque no es el finish, sino que es ese vínculo, ese apego que se generó, esa experiencia de vida. Ahora se viene también en la Semana Santa y en la cena de chicos. Yo no quiero hacer, no voy a hacer no. Y anda detrás mío porque las niñas porque quieren. Que a ellos todas aman y España, como que ese vínculo así. No se van a olvidar nunca No. de esa. Sí o sí, cuando llega ya pura ya lo ven. Fantástico. Ahora mis grandes te van a decir, ¿te acuerdas mamá cuando se llamó la chica? Y le entran todos los sentidos, ¿verdad? La motricidad, todo. Ella prueba todo eso. Prueba todo. Además, la prueba de la otra vez de cuídate con la. No quiere mirar. A lo mejor le atrae otras cosas. Claro, claro. Yo me quedo con mucha emoción porque algunas de estas cosas ya lo tenía interiorizado, digamos, como idea, pero hoy me viene muchísimas veces la imagen de mi mamá diciéndome y haciéndome tantas cosas, ¿verdad? Esto de la amabilidad, por ejemplo, mamá siempre fue súper amable. Y para nosotros, porque mi hermanito es el que es un poco más en casa, el más teco, pero él es súper amable también. O sea, por más que él tenga su carácter, eso lo tiene interiorizado. Y cómo mi mamá y mi papá fueron tan importantes en nuestro desarrollo, ¿verdad? Y ahora puedo mirar y decir así desde el corazón que estoy agradecida, ¿verdad? Porque esto de estimular, de la autoestima, esa palabra parece lo que se me llevo acá, parece que se me quedó más grande acá en mi cabeza ahora, ¿verdad? Qué importantes fueron ellos para las personas que somos hoy nosotros, ¿verdad? Y siguen siendo, porque siguen apoyándonos y diciéndonos dale, ¿verdad? Cómo papá y mamá son tan importantes para los niños, eso se me queda. Y nosotros como progres, ¿verdad? Todo esto de la música, del baile, las chicas se sientan a jugar con los niños en el piso, cosa que los papás muchas veces no hacen, ¿verdad? Con esos niños que de los hacen también. Y ellas hacen, y por eso ellos le aman a ellas, no les pueden ver. ¿Por qué? Porque ellas se sienten, y eso es una experiencia y una cosa que queda grabada en el corazón y en el cerebrito de ellos para siempre. Así mismo. También lo que se enseña de chico ya de grande no se olvida. Cuando uno ve que estamos En serio. Los niños cuando ustedes se van para hacer las sesiones con ellos. Esa partida con ellos. ¿De cuántos años desde los 2 a 4? Años hasta 11, 12, hasta 13 años tenemos ahora. Incluso. Sí. ¿Qué ven ustedes de esos niños cuando están allá? Veremos la cara de felicidad que tiene cuando juega, cuando hace la tarea, que hace Sí. Fantástico. No sé si me faltaba alguien. Juana, pregunto. Yo. Sí.
otra cosa que se me queda más bien es, y que lo iba a hacer en ese momento, pero pues ya se me pasó, cuando mostraste el cartel de que el 0 a 3 años se desarrolla el 80%, ¿verdad? Y ahí te da otra vez la pauta de qué importante es esa etapa, porque se desarrolla más de la mitad del cerebro. Hablando de más de la mitad. Es el 80%. Es como que importante la estimulación en todas las áreas de un niño en esa etapa de 0, 1, 2, 3 años. Eso es a mí ahora ¿cómo era? Se me cae la ficha, ¿verdad? De qué tan importante, o sea, siempre supe que es importante la estimulación, pero ahora con más razón, ¿verdad? Y de que es importante hacerlo bien, ¿verdad? Eso a mí se me queda en este momento. Fantástico. Realmente es muy interesante todas las opiniones y de verdad que este tema nos guiamos todos los días, realmente, a tratar de ver con nuestros niños, propios nuestros hijos, hasta los otros niños, ¿verdad? Así mismo. Realmente fantástico y muchas gracias por las opiniones, de verdad que yo también me llevo bastante escuchando todas las anécdotas de ustedes, porque uno escuchando la experiencia de vida de otros va aprendiendo nuevas cosas. Entonces, esto es un poco lo que quería compartir el día de hoy con ustedes, llevarnos un poquitito esto de práctica, de pensar, de remover y de seguro que acá nos vamos con muchas cosas que vamos a ir hilando también y seguir